Buen día a todos los participantes de esta capacitación. Stalin Cortés quien les habla. Soy cursante de la carrera de Derecho, la materia Practicum 2 de la Universidad Técnica Particular de Loja. La capacitación está orientada a niños, niñas, jóvenes y también adultos que interese sobre el tema derechos digitales en la sociedad de la información. Sin más, comenzaremos a desglosar cada una de las palabras que conforman este título a fin de que nosotros podamos identificar en sí cuál es el concepto general de derechos digitales en la sociedad de la información. ¿Qué son los derechos? Bueno, los derechos son principios y normas inspiradas en la justicia y el orden. ¿Para qué sirven, no? Regulan las relaciones humanas. Podríamos decir que derecho es en todo momento la normativa que nos rige, la que está vigente en este momento, la que orienta, la que organiza, la que manda, prohíbe y permite. Digital actualmente se vincula la tecnología y la informática en información binaria. Estamos viviendo en un mundo moderno en donde nuestros niños, niñas, jóvenes manejan a la perfección redes sociales en todo sentido y se comunican y crean contenido. Este derecho digital va a regular de cierto modo la participación en este tipo de ambientes. Sociedad. ¿Qué es la sociedad? Es un conjunto de individuos que conviven en un territorio bajo algún esquema de organización. Nuestra sociedad, como bien lo dice este concepto, es un conjunto de individuos, es un grupo que de cierto modo tiene que estar regido por una normativa para que podamos mantener un orden y así podamos tener una convivencia de paz y tranquilidad entre todos nosotros. La información. La información es un conjunto de datos que configuran un mensaje, emisor y receptor. Información es todo lo que se genera en torno a varias temáticas que van surgiendo alrededor de todas estas redes sociales, medios de comunicación y un sinfín de métodos de transmisión de este tipo de datos. Los derechos digitales en la sociedad de la información, en resumen, son todas aquellas potestades irrenunciables que adquiere un ser humano con inherencia concreta al ámbito digital y a los datos que ahí se contiene y administran. Entonces vemos que son irrenunciables, como todos los derechos que son inherentes del ser humano, ¿no? Como tal. Hay instrumentos internacionales que protegen este tipo de derechos y no es una excepción los derechos digitales. Referencia legal. Los derechos digitales en la sociedad de la información están amparados en nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos, Política Pública para un Internet Seguro para niños, niñas y adolescentes, la Matriz de Política, Objetivos y Lineamientos, página 35. Memorándum de Montevideo, Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, Ley de Comercio Electrónico, Resolución 4215 Derechos Humanos del 26 de septiembre del 2014. Como referencia doctrinaria he querido citar una frase: la humanidad debe estar en el centro de la evolución tecnológica. La tecnología no debe usar a las personas. Nosotros debemos usar la tecnología para beneficio de todas. Es importante esta reflexión que hace Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, considerando que, de cierto modo, la tecnología está ocasionando
un cambio radical en el comportamiento normal de nuestros niños, niñas y adolescentes. Recordemos nosotros nuestra infancia, cuando de cierto modo la felicidad de los niños era correr en el campo, correr en los parques infantiles. Ahora ya la modernidad ha hecho ambientes virtuales que de cierto modo no permita o no sea necesario que nuestros niños salgan a los ambientes comunes, ambientes de naturaleza y demás. Entonces, es importante reflexionar y supervisar este tipo de actividades que de cierto modo están normadas por nuestro marco normativo, como habíamos citado antes, en la Constitución Política de la República del Ecuador, que es la Carta Magna la que rige, la Ley Orgánica de Protección de Datos, Política Pública para un Internet Seguro, Memorándum de Montevideo. Vamos a hacer un análisis de cada uno de los articulados, de cada uno de estos instrumentos que refieren esta capacitación. Siendo así que en la Constitución Política de la República del Ecuador, mediante registro oficial 449, en la materia exactamente derecho constitucional, como tema específico vamos a tener en cuenta derechos digitales en la sociedad de la información en Ecuador inherente a los jóvenes. Nuestra Constitución del 2008 es una constitución netamente humanista. Recoge la mayor parte de instrumentos de derechos humanos y por tanto esta es la que rige en nuestro país. Es un Estado de Derecho. El artículo 46 detalla lo siguiente: el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes. En el numeral 7, protección frente a la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y respeto a sus derechos de imagen, integridad y a los demás específicos a su edad. Se establecerá limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. Está clara esta reflexión que nos hace la Constitución Política de la República del Ecuador, nombrando como principal ente que velará la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes al Estado ecuatoriano. Tiene la obligación por disposición constitucional de velar por el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes aquí en el ámbito digital, en el acceso que tienen ellos a este tipo de ambientes digitales. El artículo 66 del mismo marco normativo reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre información de datos, así como lo correspondiente a su protección. La recolección, el archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o al mando de la ley. El artículo 347 será responsabilidad del Estado, una vez más está citando al Estado como ente responsable. Erradicará el analfabetismo puro, funcional y digital. Es importante ahora tomar en cuenta que antes se consideraba analfabeta a una persona que no leía, a una persona que no escribía. Pero bueno, actualmente de cierto modo existen los alfabetos digitales, quienes no tienen acceso relativamente a estos medios informáticos, a la tecnología como tal. También este tipo de derechos digitales se encuentran establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos.
El tema específico en la Ley Orgánica de Protección de Datos son los derechos digitales de la sociedad de la información en el Ecuador inherente a los niños, niñas y adolescentes. También es importante citar el Código Orgánico Integral Penal. Vamos a ahondar un poco en este punto, ya que es el marco normativo que engloba las sanciones para quienes transgredan la norma dentro del ámbito digital. El artículo 190 del Código Orgánico Integral Penal explica sobre la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de éste. El artículo 231 habla sobre la transferencia electrónica del activo patrimonial. Vamos a saltarnos de este articulado porque, si bien es cierto, trata el tema electrónico, pero ahora lo que queremos de cierto modo es evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes sean víctimas de este tipo de ciberdelitos que actualmente están siendo o están en boga en nuestro país. El artículo 500, contenido digital. El contenido digital es todo acto informático que representa hechos, información o conceptos de la realidad almacenados, procesados, transmitidos por cualquier medio tecnológico que se presente a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para un equipo tecnológico aislado, interconectado o relacionados entre sí. El artículo 472, información de circulación restringida. Ojo con este artículo. No podrá circular libremente la siguiente información: aquella que esté protegida expresamente con la cláusula de reserva previamente establecida en la ley, la información acerca de datos de carácter personal y la que provenga de las comunicaciones personales cuya difusión no haya sido autorizada expresamente por su titular, por la ley o por la o el juzgador. Tenemos un marco normativo inherente a nuestros niños, ¿no?, y adolescentes, que es el Código de la Niñez y Adolescencia. La materia que relaciona a este Código de la Niñez y Adolescencia es derechos digitales, y como tema específico tenemos los derechos digitales en la sociedad de la información en Ecuador inherente a los jóvenes. El artículo 37 de este cuerpo normativo habla sobre el derecho a la educación, exponiendo una vez más y reiterando una vez más que es el Estado el ente responsable de la protección y de brindar todas las herramientas inherentes que va a servir para que podamos nosotros proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes en casa de una mala manipulación y que sean víctimas de este ciberdelito que ahora está en boga, nuevamente recalco, en nuestro país. Derecho a la educación. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo, ¿no?, que garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña en la educación básica, así como el adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. ¿Por qué menciono este artículo de este cuerpo normativo? Porque aquí nos damos cuenta que el Estado ecuatoriano tiene la obligación, a través de sus ministerios, bueno, en este caso el Ministerio de Educación, sus coordinaciones zonales, las unidades educativas y sus maestros, orientar continuamente sobre los riesgos que involucra el navegar libremente sobre el Internet. Existen ahora sujetos activos de un delito que de cierto modo ahora está perjudicando a nuestros niños, que es el reclutamiento de aquellos
para delitos principalmente de tipo sexual, como es la pornografía infantil. Por ese motivo, por esa situación, es importante la vigilancia permanente y vigilancia continua de nuestros niños durante el uso de estos aparatos electrónicos y cuando ellos estén navegando en el Internet y, bueno, interactuando con otras personas a través de las redes sociales. Tenemos también la ley de comercio electrónico, no podía quedar a un lado. El tema específico para que nosotros investiguemos en este cuerpo normativo va a ser los derechos digitales de la sociedad de la información en Ecuador, inherente a los jóvenes. El artículo 5 habla específicamente sobre la confidencialidad y reserva. Se establecen los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera que sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellos referidos en la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionado conforme lo dispuesto en esta ley y demás normas que rigen la materia. Este marco normativo también habla en su artículo 9 sobre la protección de datos, en su artículo 10 sobre la procedencia e identidad de un mensaje de datos. Es decir, esta ley ampara de cierto modo el ámbito digital. Con esto yo quiero decirles a todos ustedes que nuestro marco normativo ha evolucionado y se encuentra en continua evolución, al igual que la tecnología y los medios de comunicación están avanzando a nivel mundial. Nuestro país no está aislado del mundo, es un mundo globalizado en el que actualmente lo que está pasando en Estados Unidos conocemos acá en Ecuador, a pesar de encontrarnos a horas y a horas de distancia. Entonces es importante nosotros mantener continuamente mecanismos de control para que nuestros niños y niñas no sean víctimas de estos ciberdelitos que de cierto modo ahora están perjudicando el crecimiento y el desarrollo normal de aquellas personas que tanto amamos en nuestras familias. Sin más, hemos llegado al punto final de la capacitación, son 17 minutos, nos han dado la orientación, que dicha capacitación sea de 15 minutos. Espero que sea del agrado, un fuerte abrazo a todos ustedes y sigamos todos en la orientación del derecho, en la orientación de la justicia. Vuelvo y repito, los buenos somos más. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por su atención.